buenos días. Les agradecemos mucho su asistencia a la segunda sesión de este conjunto de tertulias que hemos venido preparando con un grupo de colegas, como hemos mencionado, para mostrar no solamente a la comunidad académica en particular, sino a la sociedad en general, el quehacer del mundo académico, de las universidades, de la Universidad Nacional en particular, en donde han tenido lugar una serie de actividades a lo largo de su historia. La sesión anterior dedicamos con expertos la sesión al tema de por qué, cómo se construyó la sede de la Universidad Nacional, el campus en donde está ubicado. Hoy vamos a hacer referencia, como ustedes bien lo saben, a algún tema en particular, que es el caso de los movimientos estudiantiles. También nos hemos dedicado, me perdonan la redundancia, a la década del 60 y del 70 del siglo pasado, pero no exclusivamente a eso, sino ahí, como bien saben ustedes y como los expertos invitados nos lo pondrán de presente, ocurrieron varios asuntos que marcaron definitivamente la historia de la Colombia actual y que hoy ese tema de los movimientos estudiantiles recobra enorme vigencia, no solamente en el país, como bien sabemos, en América Latina y mucho más general, universalmente. Entonces vamos a darle más bien entrada a nuestros invitados especiales. Pacho, entonces vamos a abusar del haber aceptado tú nuestra invitación para iniciar la tertulia. Antes de empezar, quiero mencionar a Alfredo Molano Bravo, ya que fuimos de la misma promoción del pregrado y quizás del grupo cerrado que establecimos desde el primer año, fue mi mejor amigo. Incluso en el libro que saqué el año pasado de mis memorias, él es uno de los prologuistas junto con mi hija mayor. Entonces, muy sentido, y la última vez que lo vi fue en un almuerzo que invité para un cumpleaños, para mi último cumpleaños, el 3 de agosto. Fue la última vez que lo vi, aunque hablé y me comuniqué con él posteriormente varias veces. Yo me voy a referir a los antecedentes, el nacimiento, la formación y ocaso del primer movimiento estudiantil, yo diría el más grande y más importante en términos relativos por las condiciones del país en ese momento, que va entre 1950 y 1968, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo hizo, por venganza de unos gritos que le hicieron cuando era candidato a la presidencia y tuvo una conferencia en el auditorio de la Universidad Nacional, más importante en ese momento, y de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando fue presidente, se desquitó prácticamente toreando al estudiantado, porque vino con Rockefeller, John D. Rockefeller, a inaugurar un edificio al lado de la universidad, y sabiendo que iba a producir problemas, ahí empezó el desquite de él y terminó en 1968 con la invasión en la universidad con tanques. Yo me voy a referir solamente a los antecedentes que van entre 1950 y 1970 y 1950 que empieza, y luego la invasión de los tanques, los antecedentes. Entonces, yo tengo unas 5 láminas para presentar
para mirar el cambio importante que se dio en el país y que fue el que inició también el proceso de conformación, los antecedentes del movimiento estudiantil. Entonces, la primera lámina, por favor. Enfatizo en que fue una modernización capitalista tardía la de Colombia, modernización capitalista porque se generaron formas capitalistas de producción y ocurrió en forma desordenada porque fue paralela a las 2 décadas de lo que se ha conocido como la violencia, con mayúscula, de mediados de los años 40 a mediados de los años 60, y que fue la última confrontación armada del bipartidismo liberal conservador, confrontaciones que han empezado en la segunda mitad del siglo XIX, después de la fundación de los dos partidos. Esa modernización se inicia con las exportaciones sostenidas con el café una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento de los precios del café y la entrada de divisas que sirvieron para importar maquinaria y comenzar el proceso de industrialización, y insisto, industrialización dependiente, y aumento del crecimiento de la población que está expresado en esa lámina que están ustedes observando. De 1938 y luego viene a 1951, y en 1951, donde ya hace efecto el crecimiento de la clase obrera y de las clases medias, entonces es donde se acelera el crecimiento de la población en Colombia. Entonces, además de la clase obrera, por la generación de fábricas, hubo crecimiento de las clases medias, que son el sector terciario de la economía, que es el sector de los servicios, y su ingreso a la educación superior. Entonces hay un aumento del número de universidades, pues siguiente lámina por favor, y expansión de su matrícula. Es la continuación y es una característica única en el caso de Colombia frente a los demás países de América Latina, la competencia entre universidades públicas y universidades privadas, que eso comenzó con las hegemonías de partido. Entonces, cada vez que había un partido que no estaba en el poder, entonces fundaba una universidad para que no lo excluyeran de las universidades oficiales, tanto públicas como privadas. El crecimiento de la economía con las exportaciones se ve claro en términos de lo que es 1938, las exportaciones son mínimas y hay un disparo posteriormente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de los precios del café. Eso se observa en el dato de 1964 y también el efecto en la producción industrial. La producción industrial medida en millones de dólares se ve la del 38, que es muy pequeña, luego la del 64, y los trabajadores del sector terciario, o sea, las clases medias, que llegan a ser 1/3 de la población económicamente activa. El crecimiento de la población universitaria, que ya deja de ser un crecimiento sobre base de las élites y pasa a ser un crecimiento fundamentado en el aumento de las clases medias. Está en 1940 y sobre todo a partir del 45 con el proceso de industrialización se ve el aumento del crecimiento de la población universitaria. En la siguiente lámina se ve el crecimiento del número de universidades del cual he hecho mención, empezando por las que existían, que era prácticamente para la élite o las élites,
En 1940 había solamente 10 universidades, 5 en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Popayán, 1 en Pasto, 5 privadas y 5 oficiales. De 1940 al 49 se crearon 5 universidades, como ustedes ven, y pueden ver después cómo aumentan con la multiplicación de los departamentos. Se dividen grandes departamentos en departamentos más pequeños y cada departamento quería tener su universidad y fue la parte de la creación de universidades. Obviamente necesitaban estudiantes que pudieran entrar a la universidad y eso se dio paralelamente con el crecimiento del sector terciario. En la siguiente lámina son los antecedentes de la organización estudiantil, pero voy a mencionar algo de acontecimientos importantes en el caso colombiano, que es la dictadura conservadora de Laureano Gómez en 1950, con la abstención total del Partido Liberal en esas elecciones y su enfermedad un año después, en 1951, dejando un delegado como presidente encargado, el sordo Urdaneta Arbeláez, como era el apodo. Y luego viene el golpe de opinión, y golpe de opinión en el sentido que le dio Darío Echandía, porque no fue un golpe militar, golpe de Estado, como se daba en el resto de países de América Latina que tuvieron ese fenómeno, porque fue provocado por la división del Partido Conservador, por el ala que dirigía el expresidente Ospina y obviamente apoyado por todo el Partido Liberal, porque el Partido Liberal era la víctima de la violencia incitada por Laureano Gómez desde que le ordenó prácticamente al presidente en el último año, Ospina Pérez, que cerrara el Congreso y mandó la policía para sacar a los congresistas. Entonces, por eso se llamó golpe de opinión por parte de Darío Echandía. Entonces, el 13 de junio, que fue ese golpe, hubo 3 presidentes. Llegó Laureano Gómez a recuperar el puesto, estaba Urdaneta y luego Rojas Pinilla. Entonces hubo ese día 3 presidentes en Colombia. Hubo, y esto es lo importante para el caso del que nos ocupa, unos estímulos para apoyar todo ese movimiento por parte de los estudiantes. Las clases dirigentes y sus grupos sociales estimularon la agitación, las manifestaciones del estudiantado para poder promover y darle ambiente al golpe de opinión del 13 de junio de 1953. Entonces, siempre fue como una punta de lanza, una cabeza de playa, como dice en el argot militar, el estudiantado, para poder abrir el espacio en la opinión pública, siendo las primeras manifestaciones. Los efectos negativos iniciales de la dicta blanda, como también se catalogó a la dictadura, ya que no era algo provocado por los militares, sino por el bipartidismo, la mitad del Partido Conservador apoyado por todo el Partido Liberal, sobre el estudiantado fue en las manifestaciones de 1954, en donde se fue a celebrar la muerte que se había producido de estudiantes en años anteriores y salieron en manifestación al frente de la Universidad Nacional y el día siguiente de esa hubo un estudiante muerto, entonces vino la agitación y la convocatoria de muchas universidades para hacer una manifestación en la carrera séptima en el centro de Bogotá. Y el error del gobierno de Rojas Pinilla en ese momento fue mandar una compañía del Batallón Colombia, recién llegado de la guerra de Corea,
porque aquí entre paréntesis, Laureano Gómez era adicto al pensamiento falangista de la dictadura de Franco en España y vivía criticando a Estados Unidos. Entonces fue el único país de América Latina que envió un batallón a la guerra de Corea para conciliarse con los gringos, ya que era un crítico número uno. Y el efecto sobre los estudiantes fue haber enviado Rojas Pinilla, una compañía recién llegada de Corea, a contener a los estudiantes. Entonces los contuvieron a punta de bala y hubo unos cuantos muertos que están ahí señalados en 8 estudiantes el día siguiente del primer muerto, más un número grande de heridos. El bipartidismo era, con la violencia, todavía muy fuerte, era el que dominaba, no había Estado, el Estado era prácticamente el bipartidismo liberal conservador. Entonces el poder dentro de toda la población, que se dividía entre matrículas entre liberales y matrículas entre conservadores en todas las clases sociales, era el reemplazo del Estado, que era un Estado raquítico en términos políticos. Entonces Rojas Pinilla no entendió bien eso y se contentó y se quiso quedar en el poder y buscó la reelección. Buscó la reelección para quedarse más en el poder. Entonces viene la reacción dirigida por Alberto Lleras Camargo, ya expresidente, en lo que se llamó el Frente Civil. Y nuevamente los estudiantes fueron la cabeza de playa de ese proceso porque los incitaron, y ellos que estaban ya heridos con el problema de los asesinatos en 1954, de los cuales no hicieron ningún escándalo ni ninguna protesta los grupos dirigentes, porque estaba recién llegado Rojas Pinilla por invitación de esos grupos. Entonces no hubo críticas mayores por la muerte de los estudiantes. En cambio, en este momento que Rojas Pinilla se quería reelegir, sí, lo que hicieron fue ponerlos a protestar para incitar al movimiento de lo que se llamó el Frente Civil. Entonces son los antecedentes del Frente Nacional, que fueron los 16 años de gobiernos paritarios entre liberales y conservadores, y digo paritarios porque se alternaban la presidencia, pero todos los empleados públicos pasaron a ser mitad del Partido Conservador y mitad del Partido Liberal. Entonces las consecuencias del Frente Nacional, y con esto termino, es lo que conocemos con todos los efectos de violencia que todavía llegan hasta el día de hoy. Entonces, la fundación del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, por Alfonso López Michelsen como contrario al Frente Nacional, después se plegó y agachó la cabeza porque era obviamente de los grupos dirigentes. La formación de la ANAPO por el robo de las elecciones en 1970 a la candidatura que tenían para el regreso de Rojas Pinilla, ya su candidato civil, y la formación de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que tuvo un gran apoyo y participación del estudiantado de la Universidad Nacional, y toda la rebeldía estudiantil que apoyó al ELN a base de las huelgas que nacieron en 1960. 1960 es un año clave en el sentido de que se produjo la primera huelga, que fue el primer arma de los estudiantes para poder apoyar las manifestaciones públicas y las organizaciones que se dieron a partir de 1966 hasta 1968, que vino luego lo que mencioné anteriormente, las represiones del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que un gran político y hizo reformas muy importantes,
pero fue el enemigo público número uno del estudiantado y en particular de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los movimientos estudiantiles de la década del 60 y del 70, que son las épocas que nosotros hemos escogido para conversar aquí con el auditorio? Por favor. Bueno, gracias a Ramón por la invitación, aquí los colegas, que me permite pues presentar algunos elementos de la investigación que he hecho sobre movimientos estudiantiles y particularmente en este momento que estamos adelantando una investigación sobre las memorias de la Universidad Nacional en los años del conflicto armado, entre 1958 y 2016. Entonces, de pronto más adelante o en otro momento estaremos buscando contactos con algunos de ustedes, algunos y algunas, para tener información al respecto. Bien, creo que la presentación de Pacho, como el video de Carlos Álvarez, pues me permiten o hacen la introducción al tema que me preguntas. Diríamos que los movimientos estudiantiles en los años 60 y 70 continúan una dinámica que venía mostrándose, como Pacho mostró en una de las diapositivas, desde los años 20, incluso con el asesinato de Bravo Páez o Bravo Pérez, pues, que todavía es tema de discusión. Y luego, pues, lo que él mencionó, no lo voy a repetir. Entonces, la novedad, ¿en qué estaría la novedad? La novedad está en que, si bien el movimiento estudiantil sigue, digamos, como enfrentando, por decirlo así, dos sectores de actividad. Uno, toda lo que es la situación política del país, la lucha por la democracia, incluso contra la injerencia del imperialismo yanqui, pues que así lo llamaban, y pues de alguna forma eso era lo que teníamos. O sea, toda una tendencia democratizadora, por un lado, y también dentro de la universidad, de la academia, una serie de luchas también por la democratización y por un conocimiento adecuado, pues, a las condiciones nacionales. Pero la novedad está en que se rompe con el bipartidismo. En ese contexto que Pacho mostraba del Frente Nacional como un frente pues, en el que los dos partidos acuerdan la paridad. Ahí hay una anécdota, por ejemplo, en el año 60 hubo una discusión en el Consejo, creo que se llamaba Académico Superior, porque el siglo dijo que no había paridad en los decanos, que había mucho decano liberal, que había que poner unos decanos conservadores. Eso llegó hasta la universidad y en algún momento casi que para entrar a la universidad se exigía ser liberal o conservador. Por supuesto, los comunistas y la gente que va a surgir de nueva izquierda no tenía en ese momento muchas posibilidades. Entonces, digamos que en este momento a nivel global, y eso es interesante también en el video que nos mostraban, la conexión con París, con México, etcétera. En los años 60 se va a dar un proceso muy rápido de descolonización, luchas de liberación nacional, movilizaciones por derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento estudiantil en los años 60 contra la guerra de Vietnam, pero con eso van introduciendo toda una dinámica también de cuestionamiento a la universidad como una entidad que todavía, pues, en fin, mantenía rasgos aristocráticos y excluyentes, etc. Entonces, en ese contexto global surgen las nuevas izquierdas en Europa, en Francia, en Inglaterra y en América Latina. Las nuevas izquierdas se van a identificar con la Revolución Cubana, con la lucha armada. Entonces, eso va a marcar la trayectoria del movimiento estudiantil, como decía Pacho, y pues trágicamente en muchos casos, digamos el caso de Camilo Torres, el caso más trágico todavía de líderes estudiantiles que fueron fusilados por sus propios compañeros. Luego el ELN intentó hacer una autocrítica por esos errores, pero gran parte, digamos, del liderazgo estudiantil que fue al monte, al ELN, al EPL, a la FARC, ¿sí? Posteriormente al M-19, pues algunos
terminarían en condiciones pues, un poco trágicas. Y esto nos lleva a una tensión muy fuerte que se vivía en las universidades, especialmente públicas y en la nacional, entre un movimiento estudiantil, digamos, que luchaba por reformas dentro de la universidad, reformas, por ejemplo, el tal plan ADCON, que era una propuesta norteamericana de, por ejemplo, aumentar las matrículas, incluso en algún momento decía que había que saturar a los estudiantes de clases para que no se pusieran revoltosos, cosas de estas, bueno, algunas cosas semi ridículas. El plan básico, que es una cuestión que retoman el plan ADCON, y ASCUN, la Asociación de Universidades, plantea pues todos unos intentos de modernización. El apoyo crítico a la reforma Patiño en el caso de la Universidad Nacional, reforma pues que va a agrupar las facultades, teníamos una cantidad de facultades, entonces las agrupa en pequeños núcleos, pues no pequeños sino menos número, crea los departamentos, en eso hubo una cierta resistencia, se decía que eso era una moda norteamericana, algunos profesores y estudiantes, pero bueno, finalmente se implementó esta dinámica de los departamentos y bueno, y una serie de cuestiones que incluso van a tener que ver con bienestar estudiantil, etc. Entonces, hay todo un sector estudiantil que lucha, digamos, por unas reformas y hay otro sector que va a estar muy influido por estas nuevas izquierdas, que considera que la universidad es un ente capitalista, un aparato del Estado, y que simplemente lo que hay que hacer es luchar pues, por la revolución. El movimiento estudiantil entonces termina siendo instrumentalizado como ¿qué dijéramos? Un elemento para recoger recursos para la guerrilla, incluso algunos de sus líderes, pero prácticamente no valoran la dinámica de la lucha por la reforma. Y el otro sector, o el otro, llamémoslo frente o tipo de actividad que va a mirar el movimiento estudiantil, es todo esto que decíamos de la democratización de la sociedad, la oposición al Frente Nacional. Decía yo también que la oposición a la injerencia norteamericana en términos generales y en términos particulares en los planes y pensums de nuestras universidades, en la dinámica investigativa. Aunque allí se cometieron, a mi juicio, exageraciones y errores, como haber expulsado a Orlando Falsborda de Sociología, acusado de agente del imperialismo, porque pues había estudiado en Estados Unidos, tenía buenos contactos con las fundaciones de financiación norteamericanas, de hecho algunos de los edificios, el edificio de Sociología fue construido con recursos de esas fundaciones, y bueno, en una actitud un poquito obtusa, también con una dinámica de crítica del pensum dentro de Sociología, pues terminaron expulsando a Fals de la universidad y bueno, Pacho nos contaba que logró después traerlo al IEPRI y bueno, finalmente estuvo acompañándonos más adelante. Pero vuelvo sobre el tema, que va a ser un tema que, digamos, estos errores y estas exageraciones no deben oscurecer la idea que tenía en ese momento el movimiento estudiantil y era de alguna forma luchar contra el colonialismo cultural y académico. La imposición desde el norte, digamos, de una serie de parámetros de investigación. No hay que olvidar que nuestras ciencias sociales surgen en ese momento, en los finales de los 50 y comienzos de los 60, muy en el molde de la sociología funcionalista norteamericana. Entonces, pues, digamos, alguna razón sí tenía el movimiento estudiantil, o mucha razón tenía el movimiento estudiantil, salvo estas exageraciones, en luchar por, digamos, por un conocimiento pues no colonial, no colonizado, por un conocimiento, incluso en algunas de las recortes de prensa que mostraba el video, hablaba de que no se trata de formar pues, técnicos que simplemente pues, respondan a una dinámica, entre comillas, de desarrollo económico, sino de gentes, ciudadanos y profesionales que también se pusieran, digamos, al servicio de los intereses más amplios de la población. Entonces, ese es otro elemento que va a estar atravesando las luchas. Y lo último, digamos, va a ser también el apoyo a los sectores populares.
En ese sentido, el movimiento estudiantil va a estar conectado, intentando conectarse con los sectores populares, desde las épocas de Camilo o antes, Falsborda, Camilo, con la acción comunal, con Uniproc, bueno, es decir, una serie de propuestas que Camilo tuvo de trabajo con los sectores populares, pero no solo él, María Cristina Salazar, es decir, las ciencias sociales, nuestros primeros estudiantes, pues algunos de ellos, aquí Pacho, por ejemplo, graduado en el 66, dice él, en el mismo año que Molano, pues a quien estamos recordando. En fin, hay toda una proyección hacia la sociedad. Entonces, de alguna manera, en los años 60 se da esa dinámica, esa radicalización que rápidamente presentaba Pacho, los paros, se crea la Federación Universitaria Nacional, que fue la gran organización que recogió prácticamente a todas las universidades públicas y privadas, pero esa organización, por un lado hay que reconocer, se radicaliza muy rápidamente y entra en choque con Carlos Lleras, y se dan esos sucesos que tanto Pacho como el video nos mostraban los dos momentos en el 67 y en el 69, y lo que Pacho recordaba en el 66 de la avenida de Lleras con Rockefeller. Ahí hay una enemistad creciente, curiosamente siendo Lleras egresado de la universidad, pero no hay más cuña, más apriete que la del propio Pablo. Laureano también era egresado de nuestra universidad, pues en fin. Hay que señalar esas cosas. Entramos rápidamente en los años 70 y aquí creo que hay que hacer una mención al programa mínimo estudiantil que se dio en febrero del 71 a raíz de unas denuncias en la Universidad del Valle de la presencia de fundaciones extranjeras y se da todo un movimiento nacional, incluidas universidades privadas. La Javeriana, los Andes participaron en eso. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, el programa mínimo tenía, por ejemplo, estos elementos: recomposición de los consejos superiores, más participación de los estamentos universitarios, que esa era otra dinámica que se pedía, real participación, autonomía universitaria, que no hubiera tanta injerencia, por ejemplo, del sector empresarial, de la iglesia, en los consejos superiores. Bueno, decían que la expulsión de las fundaciones norteamericanas, pero un poco habría que entenderlo en esta dinámica pues, antiimperialista, y pedían también bienestar, financiación adecuada de la universidad, y bueno, un último punto que era la reapertura de sociología de la Universidad Javeriana, un punto bien curioso porque muestra pues, digamos, esto que estamos viendo otra vez revivir, y es una cierta cercanía entre movimientos estudiantiles en las privadas con las públicas. Desafortunadamente, bueno, eso terminó en lo que se llamó el cogobierno, cuando Luis Carlos Galán fue ministro de Pastrana, se experimenta el cogobierno, o sea, la mayor participación de estamentos universitarios, estudiantiles y profesorales en los consejos superiores, pero esa experiencia se acaba rápidamente, vienen los llamados rectores policías, que entran a rechazar todo esto, y bueno, finalmente termina el Frente Nacional con toda esta dinámica. Sube López, al principio pues hay unos signos de apertura, pero López va a implementar su agenda pues, de apertura económica, el Japón suramericano y una serie de cuestiones, y con la universidad, si bien las universidades públicas nombra algunos rectores progresistas, algunos llaman incluso marxistas, como Luis Carlos Pérez, también ese experimento acaba, en el caso de la Universidad Nacional, por toda una movilización en torno al Hospital de la Ortúa, y va a venir, pues, digamos, una radicalización nuevamente del movimiento estudiantil que entra a participar en el paro cívico del 77, etcétera, etcétera. Simplemente quisiera terminar diciendo que esta dinámica que articula, digamos, demandas académicas con reclamos, llamémoslos políticos, democratizadores, nacionalistas, pues marcó mucho al movimiento estudiantil en una creciente radicalización en el marco de un frente nacional pues, que excluía a quienes no fueran liberales o conservadores. Eso va a cambiar en los 80, desafortunadamente por la irrupción del paramilitarismo, el
deterioro, el respeto de los derechos humanos, desde Turbay, etcétera, etcétera, y entramos ya en una dinámica que va a ser distinta y que, bueno, de pronto Tania nos complemente más adelante. Gracias, Mauricio. Sí, dentro de ese contexto en el que Mauricio nos menciona la reestructuración de los consejos superiores de las universidades públicas, aparece entonces una figura formal, dos figuras formalmente estatuidas. Y una es la representación estudiantil y otra la representación profesoral. Tania ingresa a la universidad cuando ya ese tipo de propuesta estaba, digamos, tenía fuerza de ley de cómo deberían estar compuestos esos consejos de dirección, y más bien que Tania nos narre cómo después de 20 años de estar la figura formalmente instituida, como mencioné hace un momento, no había sido ocupada. Digamos, de todas maneras, aún en la época actual todavía se piensa muchas veces en que los rectores de las universidades públicas son agentes del Estado. Entonces se interpretaba oficialmente al rector como un pequeño presidente, como el representante del presidente, o que ejercía las funciones de presidente en la universidad. Y entonces, aún todavía en muchos casos, nuestros colegas ven en el decano, digamos, una relación obrero-patronal, y con el caso del rector o de la rectora, un poco peor. Digamos, es compañero de uno de oficina, todo se comparte, todo muy bien, pero apenas le dan un cargo, así sea un cargo incipiente en la universidad, no digo menor, sino un cargo que no tiene así mayor influencia, como coordinador de las prácticas de laboratorio de mecánica durante un mes. Eso ya es motivo suficiente para que los colegas, los estudiantes, lo señalen como un agente de la represión. Pero Tania entonces nos va a narrar, pero Pacho, ¿quería tú comentarnos algo? Sí. Sí, quien esté interesado en toda la relatoría de la exposición con bastantes detalles, está una ponencia mía al tercer Congreso Nacional de Sociología celebrado en 1980, y hay una publicación de todas las ponencias de ese congreso en un libro que salió a finales de 1981, que debe estar obviamente en la biblioteca aquí, que se llama La Sociología en Colombia, Balances y Perspectivas, Memorias del Tercer Congreso Nacional de Sociología, Asociación Colombiana de Sociología. Entonces ahí está, en una ponencia mía de ese congreso, todos los detalles de la presentación que hice. Pacho. Sí, asimismo, dentro de la literatura que ustedes quieran consultar sobre estos temas, por supuesto, los participantes están aquí ampliamente citados en la literatura sobre estos temas. Tania, cuéntanos entonces tu experiencia y tu vivencia, y si sí verdaderamente representaste a alguien, porque creo que por culpa tuya hicimos cambiar algo de la ley que ya mencionaré. Sí, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas las asistentes, a los profesores que me acompañan, en la invitación del profesor Ramón Fallat, que cuando yo era muy joven descubrió que no me gustaba el arequipe y lo ha mencionado aquí. Entonces, yo realmente no, ni me faltaba, soy de lejos experta en el tema y en el estudio del movimiento estudiantil. A mí más bien lo que me tocó fue una experiencia personal en torno al tema, y es un poco lo que yo quisiera compartir aquí con ustedes. Creo que nos quedó un bache. Nosotros nos reunimos a conversar, como antes, ¿no? Preparamos todo esto, cómo lo íbamos a organizar y de qué íbamos a hablar, y quedó un bache entre el 70 y el 90, ¿no? Como finales de los 70 y el 90, que era para nosotros. Yo entré en el año 1990 a la Universidad Nacional a estudiar Derecho, y entonces en ese caso para nosotros sí era el pasado reciente, ¿no? La idea de el gran mito de aquella época, recuerdo mucho, era el cierre del 84. Entonces era la historia de qué era lo que había pasado, que la universidad había sido cerrada, etcétera, y que estábamos, digamos, como reconstruyendo esa universidad perdida después del cierre del 94. Ese era como un poco el imaginario que yo recuerdo de la época en que yo entré a la universidad. Y quería contarles una anécdota, pues porque me pasa el día de hoy. Yo vengo a dictar clases, soy profesora en la Universidad Javeriana hace 19 años, y estaba dictando mi clase de 7 a 9:30,
y mis estudiantes me decían, les dije, no, tengo que salir ya porque tengo que ir a una tertulia sobre el movimiento estudiantil. Y me dicen, usted no sabe que hoy es 31 de octubre y que vamos a parar, los chinos saberían, ¿no? Vamos a paralizar. Profesora, ¿dónde es eso? Porque nosotros vamos a paralizar la 100, no sé dónde es que van a estar. Bueno, van a hacer un bochinche. Entonces me parecía muy, muy interesante. Sí, yo vengo aquí a hablar sobre el movimiento estudiantil y los muchachos míos, alumnos de ciencia política, me decían, pero si nosotros vamos es a parar las calles de la ciudad. Entonces, pues ellos están parando las calles, yo simplemente estoy hablando de lo que pasaba, mi experiencia personal de los años 90. Entonces, el tema de, digamos, ese trasfondo y esa discusión sobre el gran mito de que había pasado en el 84, que nosotros estábamos como reviviendo, reconstruyendo una universidad que había sido perdida, que había cambiado, ¿no? Que se había desaparecido después del cierre del 84, ese era uno de los temas, digamos, que recuerdo mucho de telón de fondo. Había un segundo tema que era la discusión sobre o alrededor del tropel o la representación estudiantil, ¿cierto? Como quién es el más comprometido con el movimiento estudiantil o con la lucha estudiantil, y si eran los muchachos que se comprometían con el tropel o aquellos electoreros sinvergüenzas que solo querían participar en elecciones y recibir un espacio, ¿no? O sea, hacer… cooptados, era la palabra que me acuerdo que se usaba, ser cooptados por la dirección o las instancias directivas de la universidad. Eso era yo estoy aquí mucho más tranquila con el tema, pero en esa época era terrible, ¿sí? Las discusiones eran muy profundas, muy… ¿cómo decirlo? Nos separaban, ¿cierto? Yo ahora soy amiga de muchísima gente, por supuesto, de aquella época, que ya estamos pues más viejitos, pero en aquella época era tremendo. En la época en la que Tania está mencionando que ella llega a la representación estudiantil, por esas épocas también, un poquito después, el profesor Francisco Leal Pacho era el vicerrector general. Por lo tanto, ¿sí?, Tania veía con enorme sospecha a Pacho, de pronto con sobrada razón, ¿sí? Pero esto que está ocurriendo ahora no, y después cuando intervenga el profesor Fabio López, peor, que él es experto en materiales fílmicos, fotográficos, sacar una foto de esto hubiera sido terrible en aquel entonces. Sí, Tania. Tuvimos un enfrentamiento, él no se acuerda, tuvimos un enfrentamiento terrible, hablando, era de un tema de un estudiante, esto cuando se forman las reyertas y entonces se los llevan presos y entonces la universidad se moviliza y uno como representante entonces iba y ¡ay, que hay que hacer algo para que la universidad esté pendiente de sacarlos! Y el profesor, el vicerrector me decía, ¿pero por qué? No sé qué, o sea, en un alegato terrible que tuvimos porque era mi terrible enemigo, él era el vicerrector general y yo era la representante estudiantil. Entonces, eran como, digamos, todo eso son más temas vivenciales. ¿Cómo viví yo el asunto? Por supuesto, decía yo, estas discusiones sobre si participar o no participar, si sobre la representación era conveniente o no, si era un ejercicio de cooptación, etcétera, etcétera. Eso, digamos, fue muy fuerte en el momento en que yo participé en las elecciones. Recuerdo, digamos, el otro telón de fondo importante que valdría la pena mencionar, me parece a mí, es que yo entré en el 90 cuando se llevó a cabo todo el movimiento alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso también fue muy importante. Entonces, aquí yo escucho al profe Pacho, al profe Mauricio Archila hablar de este tema de que se reedita la idea de que las universidades privadas y las públicas ahora sí vamos a trabajar conjuntamente. Era igual en los 90. O sea, yo sé que no quiero hablar como la viejita, ¿no? De que todo este tiempo pasado fue mejor, esto ya pasó, etcétera. Pero sí hay rupturas y sí hay continuidades. O sea, hay cosas que se repiten y hay rupturas y es tal vez en eso que es interesante, digamos, ya para el caso de los estudiosos que identifican eso con mucha mayor claridad. Pero el tema del movimiento estudiantil de los 90, que fue cuando yo entré, era la locura. Yo conocí todos los auditorios y todas las sedes de las otras universidades de Bogotá, incluso del país. La universidad nos daba recursos, nos daba un bus para ir por el país haciendo encuentros alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. Me acuerdo uno muy famoso que fue uno de Medellín, y entonces se daban todas esas discusiones sobre los líderes estudiantiles debían o no hacer parte de las listas que luego se armaron para la Asamblea Nacional Constituyente. Todos esos eran parte, digamos, de las discusiones que rodearon mi vida universitaria durante los años 90 y 91, que era acompañar, digamos, ese tema
yo sí creo de ilusión democrática alrededor de lo que significó haber expedido la Constitución del año 1991. Yo soy hija de eso, yo en eso soy entusiasta absoluta, pues por supuesto, después, 30 años después o 29 años después tendremos que estamos haciendo la evaluación de qué quedó, qué de bueno y qué de no tan bueno, pero en ese momento esto era, pues digamos, un empujón democrático muy importante en el país y en el movimiento estudiantil en particular. Entonces, luego, como consecuencia de la expedición de la Constitución del 91, se actualiza el estatuto orgánico de la universidad, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el decreto ley 1210, que es el estatuto del 93, el estatuto de la universidad. Y entonces ahí se estableció nuevamente como el retomar el tema de la representación estudiantil en el Consejo Superior Universitario. Es importante, yo quisiera obviamente mencionar y reconocer a muchos de mis amigos de la época, es decir, en ese momento había representantes estudiantiles, pero no en el máximo órgano de dirección de la universidad, no en el Consejo Superior, sino yo fui representante del Consejo de Bienestar de la Facultad de Derecho, antes de ser representante estudiantil, o sea, se participaba y estaba esta discusión sobre si los representantes eran cooptados o no, y se participaba en otras instancias, pero no en el Consejo Superior Universitario. O sea, eso volvió a coger impulso después del 1210 y fue pues muy interesante y una locura cuando finalmente la rectoría expide, digamos, como la resolución invitando a hacer las inscripciones para la representación en el Consejo Superior. Ustedes no se imaginan, aquí veo algunas caras de mis viejos amigos por acá, entonces no se imaginan la enorme y profunda discusión sobre si se debía o no participar, cómo se debían organizar, primero si se debía o no participar, si era un sacrilegio decir que se podía participar en las elecciones al Consejo Superior, y sobre diferentes tipos de posiciones y de organizaciones estudiantiles alrededor de postular o no candidatos para la representación estudiantil. Esta candidatura mía fue, digamos, resultado de un conjunto de varias personas, en ello parte, digamos, de la gente que ya hacía parte del movimiento de representantes estudiantiles o de organizaciones de representación estudiantil, muy fuertemente liderados por mi amiga Claudia Vaca, que no está por ahí, pero que es profesora ahorita en la universidad, en la Facultad de Ciencias. Y mi otro gran amigo, Teófilo Vázquez, que también, él me mandó la invitación, me mostró que iba a haber este evento, me dijo, vas a hablar en esto de los 60s y los 70s, etcétera, pero fue digamos, la otra persona, sociólogo reconocido por la universidad el año pasado como egresado ilustre, con quienes organizamos en primera instancia y con la gente que nos rodeaba el tema de la representación estudiantil. Nosotros vamos a lanzarnos sin ningún, digamos, estructura de organización estudiantil muy fuerte detrás de nosotros. Entonces dijimos, nos vamos a lanzar, y yo recuerdo, de verdad, que decíamos, con que no quedemos de últimos, vamos a estar satisfechos. O sea, participar porque nos gusta y alegar y fregar y abogar un poco por el tema de la participación en elecciones, etcétera. Y si nos va bien, pues con que no quedemos de último, pero hablamos del espacio para este tipo de discusiones, nos parecía muy bien. Digamos, fueron acontecimientos interesantes en el sentido de que, como buenos abogados, hubo 12 candidatos en la sede de Bogotá. Las elecciones eran distintas en aquella época, entiendo que ahora tiene un mecanismo un poquito diferente, pero en aquella época la primera elección es que se elegía a un representante de cada una de las 4 sedes que había en el momento, que era Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales. Entonces competíamos dentro de la sede de Bogotá entre nosotros y salía uno elegido y luego ese competía con los otros 4, con los otros 3. En el caso de Bogotá, de un tarjetón, yo estaba buscando el tarjetón ahorita de pronto para que lo puedan proyectar, creo que es muy lindo, todavía lo tengo guardado. Había además tarjetón en ese momento, estrenábamos el tarjetón en la Universidad Nacional. Había de 12 candidatos, más o menos, si no recuerdo mal, 6 o 7 eran de derecho, lo cual es muy típico en nuestro país. ¿Sí? Entonces, 6 o 7 eran candidatos, el resto de otras facultades, y de esos 12 solamente estaba yo como mujer. Y el resto de la universidad había ocurrido, digamos, un fenómeno similar. Finalmente, terminamos realmente enfrentándonos. Yo gané esa elección en Bogotá, a varios compañeros casi les da un infarto. Recuerdo a Daniel Mera, que ahora
estuvo muy cercano, digamos, en la Comisión de Empalme del gobierno actual en temas de educación. Él fue candidato también, casi le da un infarto. Estaba el otro compañero, Alberto Mestizo, que era supuestamente quien tenía como toda la estructura de las organizaciones y movimientos sociales detrás y que iba a arrasar, y Alberto quedó de segundo, de tercero tal vez. Entonces eso fue muy sorpresivo, ¿no? Como que realmente no teníamos organización o movimiento detrás. Jugamos a otra cosa un poco diferente, a una estrategia de campaña un poco distinta, y la cosa funcionó y finalmente yo gané en el caso de Bogotá. Y luego me enfrenté a Manizales, que era profundamente conservadora, pero muy nucleada alrededor de su candidato, que es Luis Olmedo Martínez, fue mi contendor, que fue director del Jardín Botánico en la administración de Petro no hace mucho. Entonces Luis Olmedo igual nos vemos, nos saludamos, pese a que en esa época éramos rivales terribles para competir por la representación estudiantil. Finalmente, entonces, en una campaña no era fácil. Yo entiendo que ahora eso no siquiera sale en la prensa. En ese momento, cuando se hicieron las elecciones, obviamente había grupos al interior de la universidad que se oponían férreamente al proceso electoral y al electorerismo. Entonces hubo quema de urnas, defensa, ¿no?, de las urnas, compañeros de economía que agarraron y abrazaron las urnas y corrieron para salvarlas y se subieron por encima de un tejado para salvar las urnas, y llegaron todos indignados aquí a derecho con las ropas y los sacos destrozados, ¿no?, porque habían tenido una refriega física por salvar las urnas. Eso ya entiendo no se da, pero eso era tremendo, ¿sí? Además había tropel, o sea, el mismo día en que se votaba con tarjetón en la universidad, quienes se oponían al tema pues estaban haciendo un tropel tremendísimo en la 26. Entonces yo recuerdo que dentro del discurso, una vez que ya había pasado, se hicieron las elecciones y la semana siguiente vino todo el debate de siempre, uno de los figuras que utilizábamos era, la universidad fue una especie de circo de 3 pistas, hubo para quien quería votar, hubo para quien quería tirar piedra y hubo para quien que no tenía ningún interés en nada, ni en la piedra ni en el voto, sino en otras cosas. Entonces, digamos que eso no fue fácil, fueron discusiones muy profundas, muy sentidas sobre si se debía participar o no. Hubo refriega física, a mí me quemaban las campañas, ¿no? O sea, yo tenía unos volanticos que decían, me acuerdo, Tania, la opción 7 en el tarjetón, también lo tengo para ahí, para mostrárselos. Y entonces pegábamos esas volanticos, esos afiches en la universidad, y yo pasaba pegándolos con el grupo, y a los 20 minutos pasaban otros muchachos arrancándolos y prendiéndoles candela, o sea, les prendían candela y se acababa. O sea, era una locura, pues en ese momento era dramático para mí. Yo ahora me acuerdo y me da pues un poco de risa de toda la situación, pero no fue, digamos, sencillo empezar a abrir ese espacio para la posibilidad de la representación estudiantil en el Consejo Superior. Finalmente yo, pues bueno, quedé elegida. Ahí después dijimos un poco, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Que ya tenemos el asunto y cómo podemos empezar a trabajar. Allí habría también muchísimo más cosas interesantes que contar, como experiencia personal, el relacionamiento con el rector y los miembros del Consejo Superior. O sea, pues yo era una muchacha, estudiante de Derecho, estaría por ahí en 6º semestre, que uno no sabe nada en 6º semestre de Derecho, y empezarse a sentar en un espacio en donde realmente se sienta o el viceministro o el ministro de Educación y se discuten los grandes temas de la universidad y el presupuesto de la universidad y la planta de personal, y empezar yo a mirar y a tratar de entender en qué me había metido y en qué estaba. Y yo tenía además un magnífico académico y una magnífica persona como rector, que era el profesor Guillermo Páramo. Entonces pelear con él era muy difícil, porque imagínense con el profesor, o sea, cómo provoca uno al profesor Guillermo Páramo, cómo controvierte con él. No era un tema, además era impresionante. Yo también recuerdo mucho una anécdota, una vez que se tomaron el edificio de sociología, por lo mismo, había habido una reyerta, habían cogido unos estudiantes presos, y entonces los estudiantes todos tomamos el edificio hasta que no lo suelten. Yo estaba aquí en Uriel Gutiérrez, y entonces Páramo dijo, pues vamos allá. Y yo le dije, pues bueno, vamos.
Y nos fuimos caminando, llegamos ahí a la edificio de sociología, los estudiantes encapuchados abrieron y dije, nos dejaron entrar, ¿cierto? Con Páramo, y entramos ahí al segundo piso del edificio y empezamos, siempre se me olvida, Porfirio Ruiz, creo que era ahí tenía un cargo, ya no me acuerdo, pero era como el adulto responsable en medio de todo el asunto, y entonces nos sentamos a esperar los trámites o lo que hubiera que hacer para que liberaran a los estudiantes. Un poco la exigencia de los encapuchados era, hasta que no liberen a los estudiantes no abrimos el edificio y ya pues no los dejamos salir a ustedes que están aquí sentados. Pues, no era así, ¿no? Eso nunca estuve por medio, pero el profesor Páramo se sentó a hablar ahí con ellos. Nos sentamos, pasaba el tiempo y de pronto, este es un tema mágico, lo cuento porque es una anécdota que me encanta. Había una imagen en la oficina con tres, como la Santísima Trinidad debía ser, de una pintura pues antigua, y entonces Páramo se sentó y empezó a contarnos, encapuchados y esos pobres ahogados, ¿no? Con la capucha pues no se la podían quitar, y ellos con su capucha y nosotros sentados, y Páramo contándonos la historia de qué época era ese cuadro, cuál era el tipo, ¿no? el artista, cuál era el estilo del arte que había en esa imagen, y en eso nos estuvimos, yo qué sé, no podría decirlo, pero póngale 40 minutos, una hora, todos maravillados, incluidos los encapuchados, escuchando al profesor Páramo hacer una disertación de la naturaleza de las que hace el profesor Páramo sobre esas tres imágenes que estaban puestas allí en el despacho de sociología. Pasó el tiempo, seguimos conversando, después de un rato los encapuchados se quitaron la capucha porque se estaban ahogando ahí de calor, y después finalmente alguien avisó, ya soltaron a los estudiantes. Páramo se levantó, le dio la mano a todos y nos fuimos. Y así terminó, digamos, parte de esos temas. Entonces, digamos que habría muchísimas cosas que yo podría mencionar. Esa vez estuve con el profesor Ciro Angarita Barón, fue miembro del Consejo Superior Universitario. Yo era una estudiante de Derecho que solamente había leído con fascinación las sentencias de Ciro Angarita Barón, y escucharlo en el Consejo Superior hablar sobre el sagrado derecho al olvido, que era el derecho del amor, y hacer una disertación maravillosa, no, una cosa increíble del profesor Ciro Angarita. Entonces, para mí fue una experiencia estupenda, espero que para la universidad también lo haya sido, y creo que fue así, porque de alguna manera se abrió el espacio para la representación estudiantil sin tanto drama. Hoy, esto hace 25 años, el año pasado salió en la sección, Dios mío, en la sección del periódico El Tiempo, hace 25 años, me manda alguien, o sea, abrí el periódico y estaba mi fotografía de esa época, cuando salió en la nota de prensa de que se había hecho elecciones en la Universidad Nacional, y decía, hace 25 años. Entonces, imagínense ustedes como que yo, con toda la gente que me conoce, y hace 25 años yo ya cuántos años tenía, y aparezco en la sección del Tiempo de hace 25 años. Entonces, eso ocurrió hace 25 años, pero luego de este tiempo, yo lo que he conocido es que la representación estudiantil ha seguido, digamos, supongo, me da la impresión, no lo sé, pero que está más organizada o tiene más organización detrás. No sé si es mejor o peor, ese no es el punto aquí, pero tiene ahí organización, o la han mantenido, ya no genera, digamos, un tema dramático hacer las elecciones en la universidad. De hecho, pues yo los veo, los sigo y veo que hay liderazgos importantes. Tuve la oportunidad, porque por esa razón de haber sido elegida representante después de 22 años que no había representación, de vez en cuando la universidad se acuerda de mí y vuelve y me invita para que eche estos cuentos. Entonces, hace un tiempo me invitaron, pero fue con la representante Sara Abril. Entonces la conocí, conversamos, tengo una foto ahí muy bonita con ella, y después con Jennifer Pedraza, mira, con ella. Entonces, lo que yo, digamos, es muy gratificante, creo que puede serlo para la universidad y para mí como persona, que después de todo ese tiempo, todo ese drama que les estoy contando y todo lo que ocurría, el asunto de la apertura para la representación estudiantil se abrió definitivamente. Es un proceso ya, digamos, normalizado y tranquilo en la universidad. No sé cómo ejercerán su representación, me imagino que muy bien, y seguirán considerando que los profesores son en el Consejo Superior son sus radicales enemigos, o no lo sé, pero pues hace parte un poco de esa historia.
yo con eso pues me siento muy, muy satisfecha de compartir de estas experiencias y de que quedó el tema de la apertura de la representación estudiantil en el Consejo Superior en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Gracias, Tania. Sí, mencionaba yo antes de la intervención de Tania, o cuando la interrumpí, de que la reformulación de la ley de la universidad llevó a replantear una serie de definiciones respecto a la composición en el caso particular del máximo organismo de dirección de la universidad, que es el Consejo Superior. Entonces, como se habla de la representación estudiantil y la representación profesoral, que está sujeta o estaba, sobre todo en épocas de Tania, muy sensible a una serie de tendencias y de posiciones con respecto a la universidad misma, a sus directivas, etcétera, que nos llevó, yo participé en aquel entonces en la redacción de algunos aspectos de la ley, a no definir al estudiante miembro del Consejo Superior y al profesor miembro de ese Consejo Superior como representante de, sino un profesor elegido por los profesores y un estudiante elegido por los estudiantes. Porque imagínense ustedes, en una comunidad tan heterogénea como estas, el representante estudiantil, o sea, aquí hay más o menos 50.000 estudiantes, por lo tanto hay 50.000 opiniones. Entonces hay que darle a uno por uno la explicación, ¿sí?, de por qué se votó o por qué se adoptó cierta posición en el máximo organismo de dirección de la universidad. Es una cosa enredadísima. Pero esto sirve también para darle la palabra al profesor Fabio, mencionando también lo siguiente. Muchos de los estudiantes en particular que llegan al Consejo Superior, Tania podría decirme si sí o no, ¿sí?, empiezan a cambiar de opinión en el sentido de que ahora ellos son miembros del máximo organismo de dirección de la universidad, donde se discuten los grandes temas y su posición tiene voz y voto allí. O sea, donde no es cierto que entre el vicerrector general y el director de bienestar son los que hacen el presupuesto a espaldas de todos. Es una cosa totalmente abierta, ¿sí? Y entonces, tanto así que muchos de nuestros representantes estudiantiles, he conocido varios consejos superiores, no solamente acá, ¿sí?, en donde están en contra de la dirección de la universidad por principio, ¿no? O sea, cuando Juan Carlos de Borbón estaba recién ungido rey allí en España, me preguntaron a mí qué opinaba de Juan Carlos, y pues que es un desastre, porque uno por definición tiene que estar en contra del rey, ¿no? Entonces, por definición. Entonces, aquí más o menos ocurría eso, pero varios de nuestros representantes estudiantiles en distintas universidades públicas dejan la representación estudiantil y se incrustan a ser miembros de apoyo de algunas de las vicerrectorías o de la rectoría y cambian completamente de opinión. Hemos visto aquí algunas imágenes. Yo quisiera entonces hacer mención que esto pues hace parte del Fondo Jorge Mora, un profesor que se ha dedicado a recopilar pues mucha memoria fotográfica y fílmica de la universidad. Esa es una de las áreas, además, de profundización del profesor Fabio López de la Roche. Entonces él ha registrado fotográfica y fílmicamente muchos de los movimientos estudiantiles y de los movimientos sociales. Y si bien él dice que cuando uno mira el trabajo que él hace, sus fotografías o sus testimonios fílmicos, dice eso es autoexplicativo. Y creemos que no, o sea que se necesita que sea algo demasiado explícito, ¿sí?, para que nosotros lo entendamos, no entender, sino para poderlo interpretar. Pero el caso de Fabio, sí, él es experto en esos temas. Y vamos a compartir, Fabio, contigo algunas de esas experiencias. Cómo eran, al mirar estas imágenes, ve uno cómo se caracterizaba incluso la vestimenta de los manifestantes de aquel entonces, de esas épocas que aparecen aquí, y lo que has mencionado tú. Esto en privado, pero muy en público para el auditorio. A alguien se le ocurrió mencionar, qué bueno que hayan invitado al profesor Fabio López, porque él en todas las conferencias lo que hace es mostrarnos ayudas audiovisuales. Yo sentí vergüenza ajena de eso y me salí del salón. Dije, perdón, vengo ya en un momento, Fabio. Entonces sentí vergüenza ajena. Adelante, por favor. La idea de este panel era un poco encadenar tiempos, encadenar distintos testimonios de distintas épocas. Por ejemplo, estas imágenes del estudiante Bravo Pérez. Voy a Patrimonio Fílmico y le digo a Rito Alberto Torres, el subdirector,
le hablo del documental y me dice me dice el estudiante Bravo Pérez o el estudiante Bravo Páez. Entonces fue muy simpático. Ustedes vieron que en el cartel funerario aparece Bravo Pérez. Pero entonces yo lo que siento a veces es que el movimiento reivindica estas personalidades, pero poco sabe de ellas. Entonces es una reivindicación más ritual y creo que pues aquí el experto es Mauricio y sin duda estamos en mora de una buena historia del movimiento estudiantil que habría que ir perfilando, ¿no? Justo integrando estos tiempos. Mauricio hablaba del antiimperialismo setentero, el que conocemos nosotros, pero yo me encontré viendo la película del cine silente Garras de Oro, me encontré con el antiimperialismo de los 20s y ese es distinto. El antiimperialismo por el robo de Panamá y después del recibo de los 25 millones de dólares de la indemnización. Y ahí hay unas imágenes, pues el mismo título de la película, Garras de Oro, se refiere a ese tío Sam que está así, ¿no? Agresivo. Entonces yo quiero hablar, yo no soy un experto en movimiento estudiantil, ni soy un experto en movimientos sociales, pero dentro de mi práctica fotográfica, porque me volví fotógrafo en los últimos 10 años, he terminado haciendo registros de movilizaciones estudiantiles, y no solamente estudiantiles, porque está también un trabajo mío sobre la movilización del Centro Democrático del 1 de abril de 2017, y ya es la movilización de la derecha, que es un dato nuevo en la cultura política. Yo soy más bien un estudioso de temas de cultura política, tanto de la derecha como de la izquierda, y registro estas movilizaciones con esa intención de ver qué cosas cambian en la cultura política. Lo otro con la fotografía es que uno como fotógrafo está apuntando a algo y después cuando revisa las fotografías tomadas, pues obviamente en virtud del registro fotográfico y de la autonomía técnica de la cámara y óptica, pues queda una cantidad de cosas que uno no había imaginado y que uno ni siquiera pues pensó en algún momento capturar. Entonces eso es la maravilla del registro documental, que por cierto ocupa hoy día el trabajo de Peter Burke en este libro Testimonio Ocular, el uso de las imágenes como evidencia histórica. Ahí hemos visto una cantidad de imágenes con una cantidad de marcadores históricos muy interesantes, de moda. El mismo cortometraje de Carlos Álvarez, esa música de Víctor Jara, pues es un referente típicamente setentero, ¿no? Estéticamente esa música es otra generación, no tiene nada que ver con lo que voy a mostrar ahora, lo que estamos viendo aquí con estas fotografías, que son de noviembre de 2011. Esa movilización festiva, diría yo, porque es una movilización profundamente festiva, está muy marcada por el uso de lo simbólico. Yo creo que ahí tal vez hay una influencia de Antanas, indiscutible, pues por todo el trabajo de Antanas en el manejo de los símbolos para incidir en comportamientos ciudadanos. Y también diría yo una cosa muy interesante de esa movilización en la cual participé, porque también hablo como ciudadano y como partícipe. Participamos yo dirigía la maestría en estudios culturales, entonces diseñamos las consignas que salen ahí en unos escudos, como si fueran los escudos de la policía, en unos escudos de cartón. Y lo que hicimos fue prácticamente un performance con esas consignas que fueron discutidas y consensuadas, pues en cada esquina se levantaban y se hacía el remedo pues, de que estábamos defendiéndonos
con los escudos de algún atacante. Y por cierto, pues recibimos mucha atención, aparecimos en todos los medios de comunicación, pues con nuestras consignas. Y yo quiero destacar también que ese día cayeron 3 aguaceros, ¿no? Y la marcha se reconstituyó, fue supremamente interesante. Aquí están los escudos con las consignas, que son el remedio pues, de los escudos policiales. El respaldo ciudadano impresionante, ¿no? Estos carteles que se diseñaron en esta casa, estamos con el movimiento estudiantil. El desnudo, la consigna que la chica tiene en la espalda es, podemos detenernos ahí un poquito, dice: no tendré nada, pero con la educación las tengo todas. No es muy clara, pues, gramaticalmente, pero está dándole un lugar muy importante a lo que le puede dar la educación, ¿no? Y bueno, el desnudo, pues ahí es donde yo digo seguramente la influencia de Antanas y pues todavía no había incurrido Antanas en sus recientes y desafortunadas puestas en escena, pero en ese momento esto es interesantísimo. En esta casa apoyamos a los estudiantes. Mucha generosidad de la gente, ¿no? Subiendo por la 53, iremos. Bueno, las distintas disciplinas, todo esto los estudiantes pintándose unos a otros en la movilización, sociología, todo esto que le recuerda a uno, me gustan los estudiantes, ¿no? De Mercedes Sosa, la señora con un papel blanco saludando desde la ventana. Esto que son nuestros administrativos del IEPRI, pero que yo aprecio mucho porque aquí a veces hay una brecha con los administrativos, ¿no? Entre profesores y administrativos, y cuando se logra a veces participar en actividades conjuntas, logramos un poco cerrar esa brecha, ¿no? Ustedes ven la movilización subiendo por la 53, la gente saludando desde las peluquerías, sacando pañuelos. El respaldo ciudadano fue impresionante en esa marcha. Ahora vemos las imágenes, esto es desde unas peluquerías ahí en la 53. Esto pues toda la crítica a los medios. Ya desde entonces estaban, y este es un poco lo que aparece y que luego con los años uno revisa, pues era la época en que Pachito Santos estaba sugiriendo que se utilizaran esos bastones eléctricos en el control de las movilizaciones estudiantiles. El alumbrado de Navidad es patrocinado por electrificadoras Fachito Santos. Entonces eso queda luego para la memoria histórica y por supuesto pues eso hay que ponerle las marcas porque al cabo de los años ya nadie se acuerda de qué pasaba. Entre otras cosas están ahí en los materiales que ya vimos, Armero Vive, ¿no? Un problema que está teniendo Patrimonio Fílmico es que no hay quien haga el trabajo de datar los materiales y entonces hay que trabajar con estudiantes de historia para datar muchos materiales que los registramos y luego nosotros mismos. Por ejemplo, aquí estoy mezclando imágenes del 10 de noviembre y otras 4 de una movilización que fue después del 10, que no he podido precisar cuándo efectivamente fue, donde aparece Juan Camilo. Esa no fue del 10, sino posterior. Entonces, dejo ahí, quería simplemente mostrar. Muchas gracias, Fabio. Entonces, yo creo que vamos a aprovechar algunos minutos para que ustedes participen con preguntas concretas a
a nuestros invitados, a quienes por supuesto agradecemos. Mencionamos también algo que se de pronto había omitido, que parte de estas fotografías, decíamos, de estos símbolos audiovisuales, como le dirían a Fabio, proceden del archivo de la sede de Bogotá. Hay muchísimos más en la universidad. Solamente para mencionar y para motivar de pronto algunas de las preguntas de ustedes, Fabio anunciaba también cómo él ha sido estudioso y ha mirado con cuidado algunas de las expresiones y de las manifestaciones de sectores de derecha. Entonces uno hace unos muy pocos días escuchábamos unas consignas que siempre se las habían atribuido a los sectores de izquierda. Entonces iban a procesar, por lo menos a adelantar la investigación a un ciudadano recientemente, y entonces uno oía los gritos de solidaridad que decían: Uribe, amigo, el pueblo está contigo. Y decía uno, eso es muy llamativo, pues, ¿no? O oía uno, Colombia unida jamás será vencida, respecto a, de una vez, absolver a ultranza a alguien que todavía no se le había iniciado el proceso. Entonces, esas son cosas, digamos, que también han cambiado bastante la cultura política, creo yo, en el sentido en el cual lo mencionaba Fabio, sin distorsionar, por supuesto, la intervención de él. Quedamos muy cortos de tiempo para escuchar todo el material, todo el acervo que han vivido y que han escrito nuestros invitados, pero le doy entonces la palabra a ustedes para que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, la compartan con nuestros expositores. ¿Cuál es la participación de la mujer? Porque en los 90s, con la presencia de Tania, la mujer tiene un protagonismo importante. Pero en los años 60 y 70, ¿qué pasaba? Y la otra pregunta que quería hacer era, más o menos, ¿cómo era la dinámica en los años 60 y 70 de la relación entre las facultades? Porque entiendo que los espacios de cafeterías y de residencias y demás hacían un poco diferente la relación entre los estudiantes de la Universidad Nacional. Ignacio Espinosa es... ¿sí? Gracias. Sí, Nacho, por favor, aquí nos tratamos de igual a igual todos, como dirían los del ejército, de gamín a gamín. Eso nos lo decían en aquel entonces, que no hicimos ese comentario, ¿no, Mauricio? Que fue en la década en la cual ingresó el ejército a la universidad. Por esa época, por razones que no es del caso mencionar, se hacían desfiles, carnavales, ¿sí? Entonces grandes comparsas que se paseaban por la universidad, comparsas de estudiantes de la Universidad Nacional, y los vehículos en los cuales se hacían las carrozas de los reinados de belleza, etcétera, eran los camiones del ejército. Entonces eso, por razones obvias, se acabó. Sí, Nacho. Ramón, muchas gracias. Bueno, yo quisiera que alguien introdujera un poco, a lo mejor ya lo hablaron, el vínculo entre Mayo francés, que personalmente me tocó vivir, y los movimientos estudiantiles de estas 2 décadas aquí en Colombia. Quisiera decir algo sobre la violencia, y sí me preocupa en este momento el tema de la violencia. Yo he participado pues en estos conversatorios que se organizaron con los capuchos. Por cierto, ayer revisé las fotos, están muy divertidas. Con el señor Rayón tuvimos una de las tertulias con los capuchos. Hablamos muy francamente sobre el problema de la violencia en la universidad, y en este momento me preocupa mucho la violencia del ELN en la Universidad del Cauca, el destrozo de las oficinas del ICETEX a fines del año pasado, y también en la Universidad del Valle, ¿no? La persona que murió era un explosivista del ELN en la refriega del año pasado, ¿no? Y se está sintiendo fuertemente, y pues tiene que ver también con el empantanamiento de ese proceso, pero también la violencia con los periodistas me preocupa mucho, la agresión no solamente del movimiento estudiantil, sino de los movimientos sociales, así como tú dices que se confunde al decano, ¿no? O al representante estudiantil con
la autoridad y se le agrede, pues mucha queja de los periodistas de que van a cubrir la movilización estudiantil y los agreden. Se confunde al periodista con el medio, con el medio corporativo al cual pertenece el periodista, y me tocó verlo el año pasado cuando marchábamos por la 80 y delante iban los periodistas con sus cámaras de City TV y los encapuchados agrediéndolos. Y resulta que City es el único medio que ha venido cubriendo las movilizaciones, y este año pude verlas gracias a los periodistas de City TV, que han sido muy atentos con la movilización. Y en Popayán, que coordiné un observatorio de medios con el Consejo Regional Indígena del Cauca el año pasado, en uno de los talleres también uno de los periodistas se quejó. Él dice: yo llegué a cubrir, siempre he tenido una buena relación con el movimiento indígena, y llegué a cubrir la movilización en Coconuco y me recibió un comunero con una varilla. Con la misma confusión, ¿no? Periodista igual Estado, así es la cosa, periodista igual Estado, agente del Estado. Entonces, no hablo por supuesto de todo el movimiento, porque los líderes a veces tienen muy claro estas funciones, pero me refiero a que hay que educar a la gente de base y a los estudiantes en el respeto, pues, a los periodistas como trabajadores. Muchas gracias, Fabio. Mauricio, por favor, o Tania también, y entonces a continuación de eso, Ignacio Espinosa. Bueno, voy a tratar de responder rápidamente las preguntas más puntuales sobre los 60 y tal vez algún comentario a ese tema grande de protesta y violencia, que creo que ameritaría también otra, más que una tertulia, de pronto todo un simposio, pues. Preguntaban un poco por la participación o la presencia de la mujer en los años 60. Bueno, digamos, hasta los años 30 las mujeres no entraban a la universidad. A partir de los 30 comienza, en Derecho, etc. Va a haber una participación fuerte en algunas carreras, lo sabemos, enfermería, pues muy relacionadas con el cuidado, con roles, entre comillas, femeninos. Yo, pues, no es que esté avalando eso, sino que lo describo como tal. Entonces, hay unas carreras en donde la presencia de la mujer es más fuerte, trabajo social, enfermería, odontología, y en otras, pues, muy débil, sino ausente, ingenierías, cosas de estas. Realmente, la situación, pues, creo que sigue siendo desnivelada, aunque últimamente, pues, puede haberse llegado no a paridad, pero a una mayor equidad. En esos años, en los años 60 y 70, pues no había mucha, digamos, matrícula muy alta del sector femenino, pero la había. Y pues en la medida de lo posible se participaba. Pues como una anécdota, la última, pues, digamos, desde los años 20 se importó de Chile los carnavales estudiantiles. Incluso al principio se importaron aún con la fecha de verano de allá, y aquí luego se movió un poco para junio. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo, incluso hasta los años 60, comienzos de los 60. Pero en los años 60 eligieron a María Arango, que era de la JUCO, de la Juventud Comunista, como la reina estudiantil. Y pues ella era militante de la JUCO y pues prácticamente ahí se acabó la cosa. Hay una serie de, digamos, y han salido testimonios en distintos medios sobre la participación, por ejemplo, de mujeres en sociología, que no era mucho, pero que ahí las había, naciente antropología, trabajo social, en historia había, ¿sí? Digamos, como una proporción menor, pero con una cierta visibilidad. No tengo en este momento información sobre representación, qué tantas mujeres estaban representantes. Por lo que tengo entendido, habría que preguntarle, por ejemplo, a Bernardo Correa y algunos que estuvieron allá, que eran incluso representantes estudiantiles y profesorales posteriormente,
cómo era la cosa. Tengo la impresión de que no era muy grande la participación en esas instancias de representación estudiantil. Y cuando hablan de la FUN, generalmente se habla de varones, de hombres. No veo pues como sector femenino allí muy fuerte. Entonces, pues eso sería una primera respuesta, pero muy pensándolo aquí sobre los datos que tengo, habría que elaborar más. Y bueno, decía algo decir las relaciones entre las facultades. Bueno, hay que decir que en ese momento, pues sobre todo con la reforma Patiño, entonces se agrupan pequeñas facultades en unidades más grandes. Por ejemplo, ciencias humanas en ese momento, lo que hoy ciencias humanas, en ese momento estaba disperso en facultad de sociología, facultad de filosofía, facultad de psicología, facultad de educación, facultad de economía. Creo que hasta, y esas se agrupan, después economía va a salir nuevamente años después y queda lo que hoy es ciencias humanas. Y lo mismo en otras facultades. Ahora, yo diría que en ese momento, pues, y acordémonos del cuadro, Pacho tuvo que ausentarse, pero cuando él presentaba el cuadro, el aumento de la matrícula tan impresionante, en un principio, digamos, habría conexión entre las facultades por la cafetería. Pues la primera cafetería no era donde estuvo después hoy cerca de la Plaza Che, sino lo que cerca, ¿cómo es? El edificio ese al lado de eso, y que ahí era la biblioteca, enfrente quedaba lo que eran las residencias Santander, etc. Ahí había una cafetería, entonces la gente se encontraba en la cafetería, en las asambleas, muchas de ellas al aire libre, en las tomas del asalto, del video de Carlos Álvarez, se ve que lo que hoy es la Plaza Che era una curva por donde pasaban los buses y ahí había pues como una alameda muy simpática con arbolito y todo. Bueno, ahí esa práctica que hoy todavía se mantiene un poco de la gente ahí descansando en la Plaza Che, etcétera, era muy común. O sea, que había una cierta interacción, pero por lo que tengo entendido, pues yo no era estudiante, pero era habitante del barrio aquí cercano, le decíamos la ciudad universitaria. La vida de las facultades era muy dentro de las mismas dinámicas, incluso de las carreras. No es que hubiera mucha conexión más allá de estas cosas que digo, pero bueno, eso sí de pronto habría que hacer una tertulia para recordar eso. Bueno, la relación en Mayo francés y el movimiento estudiantil, como dice Fabio, sobre todo el año pasado hubo mucho evento, mucho encuentro sobre eso, hubo oportunidad de reflexionar, pues, tengo por ahí alguna cuestión escrita, pero pues básicamente diría que era la época, hay que tomar el Mayo francés no como una fecha muy precisa, de hecho en Europa comenzó antes, en las universidades norteamericanas comenzó esto, en América Latina veníamos en proceso de radicalización previo, o sea que cuando miramos las cifras que tenemos de protestas estudiantiles, el 68 no fue muy alto en Colombia, incluso no hubo mucha protesta, los videos que presentamos son del 67 y el 69. Y lo que Pacho narraba al principio fue en el 66, la avenida de Lleras con Rockefeller. O sea, estrictamente, 68 no fue un año de mucha protesta y protesta estudiantil. La hubo alguna cosa, pero no fue fuerte. De alguna manera respondo dos cosas. Uno, la época sí era esa. Es decir, estamos en un momento, digamos, crisis del capitalismo consumista, el máximo momento, digamos, de redistribución por las políticas socialdemócratas, todas esas cosas. Y es un punto de inflexión, digamos, de todo un ascenso de la izquierda, pues algunos, Wallerstein lo consideró como una revolución, etcétera, etcétera. En ese espíritu estamos, pero estrictamente el 68 nuestro, yo digo que fue el 71. Febrero del 71, con la movilización estudiantil en torno al programa mínimo, fue nuestro Mayo del 68, pero eso será tema de debate. Y sí, creo que lo de protesta y violencia, pues con lo que dijo Fabio, digamos, yo creo que hay que
Sí, habría que definir no tanto qué es protesta, sino de qué violencia estamos hablando, porque hay, digamos, como 3 tipos de violencia que podríamos señalar muy rápidamente. Una, que es la que generalmente identificamos como externa a la protesta, y es la violencia, llamemos, armada, ¿sí? Que eso roza al movimiento estudiantil, pero que no es lo que lo caracteriza. Violencia armada de derecha, paramilitares que han sesgado vidas estudiantiles, profesorales, de trabajadores en la universidad. Pero violencia también guerrillera, diríamos que definida como violencia letal. Está la violencia represiva del Estado, que a veces se acompaña también de la violencia externa paramilitar. Y la dinámica misma de la protesta, que implica algo de violencia, pero no necesariamente, como Fabio lo ha mencionado, pues tiene que derivar en estos choques, digamos, violentos con la policía o con sectores de la sociedad civil, con los periodistas o cosas de estas. Pero bueno, y veo que a quien hizo la pregunta tal vez, no, tal vez está aquí todavía. Creo que eso ameritaría, y hay una sugerencia para Ramón, pues de otra, más que de pronto tertulia, un gran evento sobre esto. Muchas gracias, Mauricio. Digamos, la violencia y la protesta han estado vinculadas de muchas maneras. Yo también creo que eso amerita un estudio muy serio o una reflexión muy seria alrededor del tema. Pero también comparto un poco lo que ha dicho el profesor Mauricio, y es, hay niveles de violencia. O sea, lo que uno sí tiene claro, y yo como abogada y profesora de ciencia política, es la protesta tiene que ser disruptiva. Eso sí es claro. O sea, la disrupción hace parte de la protesta. La protesta es una forma de dar voz a quien no tiene voz y llamar la atención. Por eso no se puede protestar el domingo, por eso no se puede protestar en las aceras, no se puede marchar en las aceras, porque es inherente a la protesta, no en este año, no en este siglo, sino desde que la protesta es protesta, el ser disruptiva. Pero la relación violencia-protesta, sí, digamos, hay que mirarla con mucho más cuidado. Un ejemplo un poco pequeñito, pero que por eso digo, hay que elaborar mejor, era esa discusión que nosotros teníamos en los 90, que es la discusión clásica en la universidad, tropel o representación. Es una forma, es una expresión de esa discusión de fondo. ¿Cuál es el papel o la relación entre la violencia y la protesta? Fíjense ustedes que mencionaba que las tertulias están logrando su propósito, en el sentido en que aparecen una serie de temas y cada uno de esos, de los subtemas, de los subconjuntos, darían no solamente para una tertulia, sino realmente para un simposio y para un evento mucho más grande. No hemos tocado un tema de historia tampoco tan antigua como lo que ocurrió en 1984. El 16 de mayo de 1984, y parodiando un poco lo que Fabio mencionaba, se queda solamente como un número, como una fecha que ocurrió, que se cerró la universidad, pero lo que ocurrió allí, ¿sí? Como invitaremos muy pronto, no podía en el día de hoy, a Fernando Sánchez Torres, que era el rector en ese momento, ¿sí? Y fuimos testigos. Yo ocupaba un cargo en la universidad, lo que es ahora la Vicerrectoría de Investigaciones, y presenciamos cómo desde el 8º piso, en donde estuvo enfermería, ahí era la dirección de la universidad, este edificio que van a demoler ahora, como una persona desde la plaza principal de la universidad levantó un fusil y disparó, y la flecha del fusil se insertó en el cielo raso de esa oficina. Esa bala debe estar ahí todavía, y yo estaba presente y tuve que empujar a quien era mi secretaria, que era Dora Abril, en el momento en que, digamos, hubo otro tipo de expresiones, llamémoslo, en ciertas manifestaciones que tuvieron lugar en el interior de la universidad. De manera que ahí hay muchísimos temas. Se fueron 2 personas que me decían, ¿cuándo van a tocar el tema de las residencias universitarias? Y dije, eso siempre está presente, lo vamos a tocar. Eso jugó un tema muy importante, o mejor, jugó un papel muy importante en el desarrollo de la universidad. O sea, la cafetería y las residencias, para también compartir parte de la respuesta que dio Mauricio con alguien que la formulaba, la interacción entre personas de distintas áreas del conocimiento, de distintas profesiones, incluso los profesores. Entonces, todos esos distintas maneras de aproximarse a la realidad académica y social del país confluían en esos lugares.
¿sí? Entonces sí, eso jugó un papel muy importante en la universidad, dentro de la parte jocosa, anecdótica, podría uno mencionar las avalanchas, cuando alguien decidía gritar avalancha y todo el mundo se precipitaba contra las bandejas de arroz, en fin, este tipo de cosas. Sí, eso está en la parte jocosa, pero jugó un papel muy importante en la historia de esta universidad. Yo quisiera reiterar entonces mis agradecimientos a nuestros expositores, a todos ustedes por haber dedicado su tiempo, compartir con nosotros estos ratos, agradecer nuevamente a todas las personas y a las entidades de la universidad, a la cooperativa de profesores de la universidad que nos ha apoyado también muy decididamente, que gracias a la cooperativa podemos realizar muchos de estos eventos, podemos compartir un exquisito café y ni hablar de los bizcochos que hay allí, yo espero que todavía haya. De nuevo, muchísimas gracias.